Ángel Mireles. Él es doctor en Historia y maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y Humanidades AC y actualmente se desempeña como profesor de portugués en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Además, imparte clases en la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de México y en la Universidad de La Salle, donde también enseña teología. Es autor de muchos temas de filosofía de la ciencia, entre ellos tenemos un libro que se llama Ciencia, Estado y Prensa en México, la consolidación del Observatorio Nacional, en 1857 y 1899, editado en el 2002. Pues bueno, queremos invitar, no es autor del fondo, obviamente, pero lo queremos invitar próximamente para que se suma a nuestra casa y que se publique aquí alguna de sus obras. Adelante, doctor. Gracias, buenos días. Es para mí un halago y una especie de sueño cumplido el estar en el Fondo de Cultura Económica. Y ahorita que se presentaban los profesores de educación media superior, pues vino la evocación en mi caso de, fui estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, en Iztapalapa, y bueno, después hice mi servicio social, ya estando en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Bachilleres, Plantel Vicente Guerrero, número 6, y todos estos recuerdos son muy bonitos para mí porque me evocan a mis profesores de física en el bachillerato, que una de las tareas obligatorias era que leyéramos un libro de la colección La Ciencia desde México. Ahora ya se llama La Ciencia para Todos. Yo a veces de manera errónea sigo llamándole La Ciencia desde México. Desde luego que el pasado es algo que nos persigue y bueno, hay que actualizar ese acordeón sin lugar a dudas. Y así es como despiertan las vocaciones. Para mí fue muy ilustrativo leer el libro de Vicente Aboite sobre el láser de esta colección. Fue el primero que yo conocí de La Ciencia desde México en aquel entonces y posteriormente La Ciencia para Todos. Otro libro que yo les puedo recomendar a los jóvenes que estudian biología o que quieren estudiar biología es Las Musas de Darwin. También es un librazo de esta colección de La Ciencia para Todos de José Sarucán, que fuera rector de la UNAM. Otro libro que a mí me marcó, y lo digo me marcó porque así fue, el de Marco Arturo Moreno Corral, se llama Odisea 1874 o El primer viaje de científicos mexicanos. Es un libro bastante breve que da cuenta de la expedición de, perdón por la palabra, de 5 locos, como se les tenía en la época, en el siglo XIX, en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, 1874, que organizan un viaje a Japón, a Yokohama, para ver un fenómeno científico llamado tránsito de Venus sobre el disco del Sol. Y en las palabras finales del maestro Marco Arturo Moreno Corral, él es astrónomo profesional, y deja esta invitación para que alguien retomara ese tema y lo trabajara de manera más concienzuda. Él es físico, desde luego, para estudiar astronomía primero hay que estudiar física. Yo no lo sabía, y ya después me di cuenta de la complejidad que llegan a tener los estudios cuando uno empieza a adentrarse en la vida universitaria. A mí me marcó tanto que dije, pues vamos a hacer la tesis de licenciatura de estos temas, y así fue como yo emprendí mi camino en el conocimiento de la historia de la ciencia propiamente, gracias a esta colección de La Ciencia para Todos o La Ciencia desde México. Y pues si tuviera que recorrer ese mismo camino, yo creo que lo haría mejor, leería más títulos del Fondo de Cultura y bueno, es una parte que es interesante para que conozcamos. Voy a dar inicio a mi plática. No sé cómo se... Ahí está, gracias. Bueno, se descentró un poquito esa diapositiva, pero lo que yo quería decirles con esta primera imagen es cómo se lleva a cabo el cambio científico, cómo evoluciona la ciencia. El conocimiento científico es el conocimiento por antonomasia. Tenemos ciertos tipos de conocimiento, el conocimiento cotidiano, por ejemplo. Nosotros siempre vamos a ver que el sol sale de este lado y se mete de este otro. No necesitamos volver a vivir esto cientos de veces a nuestra vida porque siempre va a pasar eso. Pero en algún momento eso fue una hipótesis que se estableció para saber por qué el sol sale de este lado y se mete de este. Obviamente son caminos que la humanidad va recorriendo. Y en ese sentido tenemos a este físico, posteriormente considerado filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn,
que nos dice que el conocimiento se va acumulando de una manera interesante y se establece algo que se llama ciencia normal. La ciencia normal es la que se hace todos los días, estableciendo hipótesis y acumulando conocimientos. El problema es cuando tenemos algo que se le llama enigma, que es la segunda palabra que tenemos. El paradigma es lo que se hace todos los días, pero después tenemos algo que se llama enigma, con lo cual los científicos batallan de manera continua. Ese enigma no se puede resolver de manera inicial. Y cuando los enigmas son muchos, se establece algo que se llama anomalía, que no podemos nosotros como científicos resolver de manera rápida. Entonces hay que hacer algo para ir explicando nuestra realidad de una mejor manera y modificar la teoría por medio de experimentos o de observaciones. Es lo que nos dice Thomas Kuhn. El libro más famoso de Kuhn, ahorita voy a pasar a la diapositiva, es La estructura de las revoluciones científicas. También es un libro que nos habla de una reflexión filosófica acerca de la historia de la ciencia. Después tenemos a otro autor que se llama Stephen Shapin, que nos dice la revolución científica no existió, en un libro que se llama La revolución científica. Un libro interesante que nos dice, no existió, pero este libro trata de ello. Y cuando uno lo lee, ¿cómo vas a hablar algo de que no existió? Y nos dice, realmente no existió como revolución, porque nosotros cuando estamos en el bachillerato o en la secundaria, nos enseñan a ver autores trascendentales como Newton, como Copérnico, Galileo, Kepler. Aquí vamos a hablar un poquito de Paracelso, de algunos otros, y vemos que Shapin dice, existió un cambio científico, sí, pero no existió a la manera de la revolución que nos cuentan en los libros de historia. Ese es lo más interesante. Yo les dejo la tarea por si quieren atrapar este balón y anotar un 1:10. Esos son los libros que les acabo de mencionar, el de Shapin y el de La estructura de las revoluciones científicas, que es un hito para el Fondo de Cultura Económica. Lleva muchísimas reimpresiones y pues es bastante recomendable. Es el origen de muchos otros libros, tanto de filosofía como de historia. Creo que gracias a este libro se han escrito cientos de libros más. Criticable, desde luego, pero tiene cosas bastante rescatables. Entrando en materia, tenemos que recordar que la circulación de saberes en estas épocas históricas no es como ahora, que ustedes activan el teléfono y todo se los dice el TikTok. Es que TikTok me lo dijo, ¿no? Entonces, a mí me encanta TikTok, yo también lo utilizo para grabar mis ideas en cuanto a deporte, sobre todo porque a mí me encanta el deporte, pero hubo una época en la que no existía TikTok, que no existía Facebook. Los que somos quizá más centrados en años usamos más Facebook, nos resulta más familiar, o Instagram, que es mucho más inmediato por la imagen o un video corto. La circulación de saberes en aquel entonces era mediante la palabra oral, la transmisión de conocimientos de manera oral, los chismes. E incluso si vamos a los pueblos de México, todavía se sigue manejando este tipo de información. Nos dicen, es que tengo un dolor de estómago terrible, ¿por qué no te tomas este remedio y te va a ser infalible? Es otro tipo de saber, otro tipo de conocimiento, pero después vamos a reflexionar un poquito más sobre eso. En este caso, los libros son los principales conductores de los saberes más sofisticados, más terminados en cuanto a la ciencia. Y tenemos a esta institución que fue fundada aproximadamente en el siglo XII, siglo XIII, que es el Santo Oficio de la Inquisición, el tribunal, que ya seguramente han visto películas o han visto algunas ilustraciones sobre lo que era la Inquisición. Si han visto la película donde sale el actor Claudio Brook, es interesante. A los pecadores les ponían una especie de camisa especial con una cruz que le llaman el San Benito, y había una serie de castigos. Siempre pensamos en el Quemadero cuando estamos en el centro de la Ciudad de México, el Quemadero, ahí en la plaza de Santo Domingo. No sé si ya han ido para allá. Valdría la pena que pasearan por allí. La culinaria mexicana siempre es buena, es interesante, se asolean un rato, conocen historias, se toman fotos, hacen su TikTok y de paso conocen un poquito de la arquitectura que tiene que ver con esta institución de la Inquisición en Nueva España. Tenemos a la vez también el Consejo de Castilla. Son estas dos instituciones las que se van a hacer cargo de la censura en todos los sentidos. Si alguien dice algo que no está debidamente
acreditado o autorizado por la Inquisición o por la Corona de España. Recordamos que nosotros, entre comillas, pertenecimos a la Corona de España cuando fue el Virreinato de Nueva España, después del siglo XVI hasta la consumación de la independencia en 1821. Estas dos instituciones colaboraban de manera cercana para censurar la libre opinión. Ahorita eso no existe, pero si nos adentramos, la gente no podía decir lo que se le ocurriera. Cualquier idea tenía que pasar por esa censura. Y allí, en esa siguiente diapositiva, coloco un poco lo que fue la imprenta y la revolución en el conocimiento. Nosotros aquí disponemos de algunos libros impresos de una manera tan sencilla, o ustedes acceden a internet de manera tan sencilla y descargan los PDFs y los imprimen en cualquier lugar, si no es que en sus casas. Para que esto se llevara a cabo en las etapas históricas, pues fue tremendo. Había que tener estos dispositivos físicos con madera, hechos con madera, con metal, y unas pequeñas letras que se le llamaban tipos, y había que enfilar todos los tipos para hacer las palabras y las frases, y después hacerlos en una especie de plataforma e ir planchando cada hoja, cada página. Y esto, imaginen el trabajo que consistía para las personas que se dedicaban a la elaboración y a la venta de los libros, era tremendo. Aquí afuera, me parece, del auditorio hay una de estas máquinas que es fantástica, si pueden ir a verla. Bueno, ya es más moderna, no es del siglo XVI, pero el principio más o menos es el mismo. Allí dice dice ahí, no existía una censura a priori en muchos de los casos. La Inquisición, más bien, en la mayoría de los casos lo que hacía era leer las obras ya impresas y a partir de ahí someterlas a esa censura. En muchos casos sí existía la censura previa, pero era mucho trabajo para la Inquisición. Recordamos que la Inquisición se componía de sacerdotes católicos y de frailes, de hermanos, que les llaman ellos, sobre todo los dominicos, la orden de predicadores, que es donde precisamente la plaza de Santo Domingo es de los dominicos, la que les conté hace algunos minutos. ¿Cuáles eran las razones por las que el tribunal de la Inquisición tenía que leer los libros? Había razones, dice, teológicas y morales. Es decir, la gente no podía hablar mal de los curas, de los frailes, de cualquier modo, o sea, de atacarlos por incluso por su apariencia física, si estaban muy gorditos, si estaban muy flacos, si se reían demasiado, etc. No se les podía criticar porque ellos eran vistos como los mensajeros de Dios, desde luego, y burlarlos de los mensajeros de Dios pues era peligroso, era algo non santo. Además de las razones teológicas, no sé si algunos de aquí son católicos o han escuchado algunas de las ideas del catolicismo, que por la cultura mexicana quizás son más comunes que en otros lugares. A quienes crecimos con esta idea cultural católica se nos ha enseñado, por ejemplo, que Dios es uno, pero también es tres. No sé si veo que algunos están asintiendo. Y entonces pensamos, ¿cómo puede ser uno y a la vez tres? Cuando uno toma un curso de teología básica, más o menos, nos dicen, ¿cómo tú enseñarías esto para decir que uno también puede ser tres? Y es interesante que uno dice, bueno, es como mi cuenta de streaming de ciertas marcas o de ciertas casas que dice, es una cuenta, pero tiene 3 usuarios. Y si esto lo escucha el sacerdote, dice, eres un hereje. Dije, oiga, pues, ¿cómo explico que Dios puede ser uno, pero a la vez 3? Bueno, pues idéatelas, tienes que explicarlo en el catecismo, que muchos de nosotros fuimos al catecismo. Y a veces decimos, bueno, es como la fruta. Tengo ¿cómo se llama? Un canasto de fruta, pero hay 3 frutas diferentes. Hay plátanos, hay manzanas y hay peras. Y el sacerdote nos dice, usted es más hereje que el anterior. Entonces, ese tipo de ideas es muy difícil de asimilarlas de una manera inicial. Cuando vamos al catecismo nos enseñan a recitar esto y a asumirlo. Dicen, como es una cuestión de fe, no lo puedes cuestionar y lo aceptas. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, quien dijera cosas contrarias ante este tipo de pensamientos, pues podía caer en un error o en una herejía. A lo mejor decir, Cristo no fue hijo de Dios. Imagínense decir eso en el siglo XVI. Nada más una especie de enviado especial, qué sé yo. Entonces, allí
La Inquisición hacía su trabajo para salvaguardar los intereses de las ideas de la Iglesia. Por eso es lo que coloco en esa ficha, dice, en contra de las influencias de los creyentes de otras religiones, sobre todo luteranos y calvinistas. En esta época del siglo XVI había una llamada reforma y contrarreforma en Europa. Había quien había criticado fuertemente a la Iglesia precisamente porque los sacerdotes pedían dinero a cambio de que la gente salvara su alma o a cambio de que la gente limpiara sus pecados. Entonces la Iglesia tenía que protegerse de todas estas críticas que hacían en contra de ellos. Por eso el tribunal de la llamada Inquisición o Santa Inquisición, pues es importante de estudiar para ver cómo pensaba la gente, por qué pensaba la gente de tal manera y cómo se propagaba todo ese tipo de ideas. Tenemos aquí el caso de los censores, dice, son especialistas de universidades castellanas, sobre todo las más importantes, la de Salamanca o la de Alcalá, que era a quienes se les asignaba la lectura de todos los libros que se publicaban en el mundo hispano, todo el mundo hispano. Dice allí, había un dictamen y una carta acordada, caía el libro en sus manos, se los asignaba la corona de Castilla, había que leer los libros y a partir de ahí decía, había un edicto o un dictamen, si ese libro podía leerse o no podía o debía leerse. Después venía algo interesante que se llama expurgación o prohibición. Hay imágenes donde los libros, recordamos que en una primera etapa se escribían a mano, había amanuenses. Pueden verlo, hay una película muy linda de esto que se llama El nombre de la rosa, que está basada en un libro que también se llama El nombre de la rosa, de un autor italiano que era Umberto Eco. Y allí vemos esta tradición de los copistas, de los amanuenses, de ir escribiendo, y por ahí hay una técnica de pasar las páginas, es mojarse el dedo y pasar la página con el dedo índice o con el que sea. Y ahí les doy una pista para que entiendan la película, si les interesa. Es muy clarificante sobre estas cosas, ¿no? Esos libros que les acabo de comentar expurgados, después de que se escribían o se imprimían posteriormente en épocas más modernas, se pasaba o se tachoneaba o incluso se borraba, así como ustedes con el marcatextos, con las fotocopias o con los libros, así se expurgaban los libros. Decía, esto no lo pueden leer porque se menciona al Dios de los judíos, por citar un ejemplo, y lo tachaban o lo marcaban con negro, para que la persona a la que cayera ese libro en sus manos no pudiera leer esos pasajes. O decía, aquí está diciendo que el diablo se comporta de tal manera. Todo lo que atentara en contra de las ideas de la Iglesia, de las ideas correctas que se consideraban en aquella época. Tenemos estos índices, dice aquí el primer índice español del inquisidor Quiroga, dice allí, de Gaspar Quiroga, 1583-1584. Les había mencionado que estos sabios hacían estas lecturas, hacían estos dictámenes y al final se hacían estos libros, estos índices, que eran libros bastante gordos, en los que venían todos los títulos que estaban prohibidos o que estaban expurgados, y decía específicamente qué es lo que tenía cada libro. Decía, este libro está totalmente prohibido, y se prohibía su comercialización, su venta, su regalo, etc. Y quien tuviera estos libros en sus manos podía ser llamado por la Inquisición, podía ir a la cárcel o podía incluso sufrir penas mayores como el destierro o incluso ser quemado. Pero no como en las películas que vemos que te queman a todo el mundo, no. O sea, hay que ser un poquito más condescendientes, no era tan brutal esta persecución. Allí nos dice que había reglas, sobre todo 14 reglas que el Santo Oficio establecía. No lo leían simplemente y decir, este me cayó gordo y lo voy a expurgar y lo voy a tachonear todo. Había reglas que seguir. Eran 14 reglas específicas y nos dice allí, había 3 niveles de lectura, el común, el intelectual y el de la élite. El común es que más o menos lo que hacemos nosotros cuando cae un libro específico, una novela, quizá una obra de teatro. Ya el intelectual, dependiendo de nuestro grado de estudios y de la finalidad que hagamos de esa lectura. Y al final, la élite, que son los licenciados, maestros y doctores de cada una de las ciencias. Ese tipo de lecturas obviamente son muy difíciles de seguir en un país o en un lugar como era Nueva España,
en el que la lectura todavía no se difundía tanto, era más una cuestión de sabios. Nos dice aquí que estos índices tenían 2 volúmenes, el primero donde se establecen las reglas y el segundo que tiene toda la lista de estos libros y donde se decía específicamente cuáles eran los pasajes expurgados o si de plano estaban prohibidos. Viene un poquito de las reglas en esta siguiente diapositiva y es interesante, después donde dice regla 10, dice que traten de las cosas sagradas de manera demasiado humana. Todos los libros de horas en lengua vulgar por contener oraciones supersticiosas como esas cuyo recitado aseguraría contra tal o cual tipo de muerte. Por otra parte, el campo no se limita al libro, sino que alcanza a todos los medios de comunicación gráfica. Prohibición de cualquier imágenes, retratos, figuras, monedas, empresas, invenciones, máscaras, representaciones y medallas. En cualquier materia que estén estampadas, pintadas, dibujadas, labradas, tejidas, figuradas o hechas, que sean en irrisión de los santos y en desacato de irreverencia suya y de las imágenes y reliquias o milagros, o que fueren en el desacato de la Santa Sede Apostólica, de los cardenales y obispos. Es decir, que se burlaran de cualquier cosa que tuviera que ver con la Iglesia. No sé si alguien ya leyó El Lazarillo de Tormes. Bueno, creo que aquí es una tarea que pueden realizar en un tiempo libre, en lo que ven sus TikTok y sus videos. Creo que en el Lazarillo de Tormes hay un pasaje interesante donde está uno de los niños y encuentra un pollo y empieza a decirle pío, 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 y alguien lo escucha y dice, te voy a acusar con la Inquisición porque estás diciéndole el nombre del Papa a un bicho, a un animal. Dice, no, perdóname, no, te voy a acusar. También había una responsabilidad moral de la gente cuando escuchara alguna cosa que fuera contraria a la Iglesia, podía uno acusarlos. Y la Inquisición ya establecía esos mecanismos de investigación y de preguntarles por qué habían hecho ese tipo de burlas en contra de ellos. Tenemos algunos de los índices, tenemos desde 1583-84, que es el primero, que ya pasamos la portada de ese libro, y a partir de allí hasta el siglo XVIII prácticamente el índice se va a ir renovando. Obviamente conforme los libros se van publicando, los índices se van a renovar. Y hay libros que entran en un índice pero salen en otro. ¿De qué va a depender? Obviamente, en muchos casos, de la buena lectura que hagan los frailes, de la buena lectura que hagan estas personas comisionadas para ir expurgando y aprobando qué se puede leer y qué no se puede leer. A veces hasta de a contentillo. Ahorita les voy a pasar una diapositiva donde nos dice que también depende incluso del estado de ánimo de los lectores. Esta tradición que coloco en esta diapositiva existe aún. Dice que hay muchos libros a partir de este año de 1487 por medio de la bula Intermultiplices de Inocencio VIII, que obliga, dice allí, a que algunos de los libros tengan estas dos frases en latín: imprimatur y nihil obstat. Si ustedes se acercan a los libros que edita, por ejemplo, el Arzobispado de México, por decirles un ejemplo, van a tener estas dos leyendas, y estas tienen que ver con que los mismos obispos designan a alguien que lea estos libros y que diga que no hay nada que atente en contra de los dogmas de la Iglesia, y por eso dice imprimatur, imprímase, no hay ningún problema. Y el otro es nihil obstat, no hay problema, no atenta en contra de nuestras santas conciencias católicas. Ajá. Nada más lo digo con guiño, guiño, ¿verdad? Estas incongruencias de los censores de la que les hablaba, nos dice aquí la Celestina, por ejemplo, un libro muy leído, no fue prohibida en el siglo XVI, se expurgará en unos 50 líneas en 1632 y se acabará prohibiendo en el último índice de 1790, pese a que no se había publicado desde 1633 y no se volverá a publicar hasta 1822. ¿Por qué las novelas de caballerías no tuvo problemas? ¿Por qué la novela picaresca tuvo muy pocos? ¿Solo el Lazarillo y el Marcos Obregón fueron expurgados? ¿Por qué el teatro del siglo XVI fue tan implacablemente perseguido, en particular Torres Naharro, y no en el siglo XVII, salvo algunas muestras puntuales de Guevara, Tirso o Calderón? ¿Por qué el censor Pineda la tomó con la poesía de Góngora?
¿Por qué hay que esperar hasta el siglo XVII para encontrar una obra de Lope prohibida? ¿La fianza satisfecha? ¿Por qué los censores ilustres como Mariana, Arias Montano o Pineda tuvieron problemas con obras suyas? ¿Por qué un reaccionario de tomo y lomo como Fray Diego de Cádiz a fines del siglo XVII tuvo igualmente problemas? ¿Por qué ni Copérnico ni Galileo fueron incluidos en los índices de 1640? ¿Es que el heliocentrismo fue mejor visto en España que en Roma? Esto lo tomo de un texto de García Cárcel y Burgos Rincón. Recordamos que para que haya una lectura efectiva, nosotros debemos traer algo de conocimiento para poder interpretar bien esos libros. Cuando nos acercamos a leer cualquier libro, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es? ¿Qué tenemos que saber para leer? Tener una disciplina, desde luego el interés, la disciplina. Algún profesor de la Facultad de Filosofía y Letras decía, si tú quieres leer a Aristóteles, ¿qué necesitas? ¿Quieres leer a Platón? Tener una idea de los autores. Y si no está en español, ¿qué necesitas saber? Una lengua específica, en ese caso, el griego. Nosotros para poder leer todos estos libros necesitamos, en principio de cuentas, saber la lengua en la que está escrita, saber el estilo del autor, saber las ideas, los conceptos, y por eso es muy complicado para estas personas de la iglesia leer libros de ciencia, porque los libros de ciencia, lo que ustedes estudian, no sé si todavía les enseñan energía, materia, ímpetu, dinamis, en filosofía se hablaba de energeia, entelegeia, vis viva, todos esos conceptos de la física, de la biología, evolución, catastrofismo, uniformismo. Entonces, cuando leemos todo eso, debemos tener una idea previa para leerlo de manera más o menos óptima. ¿Cómo iban a tener los sacerdotes una idea más o menos óptima de la ciencia si ellos no estudiaban ciencia? No estudiaban literatura. Entonces, por eso estos libros que ellos leían muchas veces pasaban por medio de la censura de manera sencilla, porque ellos no podían leerlo fácilmente. No estaban educados, quizá habían estudiado filosofía o teología, pero si caía ante ellos un libro de heliocentrismo o geocentrismo o lo que fuera, pues yo no lo entiendo, imprímase o véndase, porque no tengo los elementos. Nada más buscaban que no hablara más sobre Dios y ya. Entonces no estaban capacitados realmente. Por eso pongo estas ambas diapositivas. Existían dentro de la crítica también estos autos de fe, de los que habla mucho la Inquisición, cuando se quemaba a la gente, herejes, sobre todo cuando las herejías eran tremendas, cuando eran herejías muy, muy escandalosas. Entonces, para ejercer esa disciplina y desde luego que quedara un escarmiento público y que la gente se diera cuenta de que no cualquiera podía decir cualquier cosa o escribirla, se ejecutaban estos autos de fe. Obviamente había una investigación inicial para ver si la persona merecía ser quemada o no. No se quemaba a todos, desde luego. Y los libros también sufrieron este tipo de quemas, pero tampoco como los vemos en las películas. No sé si han visto esa serie de los Borgia, que hay una escena donde está Giacomo Savonarola y lo queman con sus libros, ¿no? Por decirles herejes y cosas así. Muy interesante la serie. A lo mejor todavía están un poco pequeños para verla, pero bueno, después la podrán ver. Y desde luego que los libros también se quemaban, y nos dice allí, pero también había que cuidar la cuestión material. El papel en el siglo XV, en el siglo XVI, no era tan fácil de fabricar como ahora. Entonces había que cuidar esos recursos y no siempre se quemaban los libros porque ese mismo papel se podía reciclar y se podía reutilizar para futuros libros o venderse. Si eran libros pirata, podían venderse y ese dinero que se obtenía por esas ventas se le destinaba al impresor original como para limpiar un poco su nombre y decirle, esto le correspondería a usted por vender este tipo de libros que son piratas. Ya existían los libros piratas, siempre han existido y pues tenemos que tener cuidado desde luego con ese tipo de prácticas. Esto lo dice en cuanto a la quema de libros.
Algunos de los que se quemaban, desde luego, era porque atentaban nuevamente contra las ideas del catolicismo. Nos dice ahí que se quemaban Biblias hebraicas, se quemaban obras sobre hechicería, sobre judaísmo, sobre árabes, sobre la cultura árabe, todo aquello que atentara en contra de un pensamiento cristiano. Aquí en esta diapositiva también está el asunto de la reutilización del papel y de los libros duplicados. Esto es interesante, el último punto de esta diapositiva. La Inquisición tenía un resguardo de los libros que ellos censuraban como una especie de biblioteca, pero cuando eran muchos o estaban duplicados, allí en ese caso sí se quemaban esos libros para aprovechar el espacio, que es una constante muchas veces en las bibliotecas, que a veces decimos, ¿cómo hacemos la optimización del espacio cuando tenemos muchos libros? O se construye una biblioteca más grande o hay criterios para ir descartando material. No es sencillo, desde luego, porque el libro encierra mucho conocimiento. Ya entrando en materia, tenemos algunos autores científicos censurados por el Tribunal del Santo Oficio. Algunos de ellos, o varios de ellos, conocen ustedes. Tenemos al primero a Giordano Bruno. Coloco allí una especie de pequeño meme. Ahí dice quemado en la hoguera por herejía, que es la primera imagen. A Giordano Bruno se le quema o se le condena porque él decía que en varios había una posibilidad de la existencia de muchos mundos, y esto también atenta en contra de la Iglesia, porque el mundo que importa es el nuestro. A mí no me importa que haya otros mundos, y hay un desarrollo todavía fragmentario de la astronomía. Todo lo que se sabía de la astronomía, o lo que se suponía que se sabía, se lo debía sobre todo a Aristóteles, uno de los máximos sabios, pero Aristóteles no contaba todavía con telescopios. Entonces todo lo que dijo Aristóteles eran suposiciones teóricas. Ya cuando se inventa el telescopio, más o menos en 1608 por ahí, muchas de las cosas que había dicho Aristóteles pues se descartan por la simple observación. El segundo es Copérnico, que ya han visto ustedes desde luego en sus clases, dice allí, criticando un poquito esta idea de que Año Nuevo, Vida Nueva, una práctica que tenemos nosotros, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, es decir, que el Año Nuevo sea mejor, y ahí dice, un próspero inicio del próximo movimiento de traslación terrestre. Feliz Año Nuevo, ¿no? Como si el Año Nuevo nos trajera mejores condiciones de vida. Después viene Galileo, dice allí, el Papa dice, entonces me estás diciendo que la Biblia miente, dice, pues sí, y abajo están los instrumentos de tortura, dice, pues no. El siguiente meme es de Descartes y dice, pienso, no pienso, pienso, no pienso, pienso, no pienso, pienso, no pienso, porque dice, pienso, luego existo, si no pienso, no existo. Les van a dejar de tarea leer las meditaciones metafísicas de René Descartes. Al final tenemos a Francis Bacon, que dice un poco de filosofía hacia el hombre ateo, mucha filosofía lo lleva a Dios. Cosa curiosa, Francis Bacon era creyente en Dios. El problema de Bacon es que todas sus investigaciones lo llevaron a condenar a uno de los grandes autores queridos por la Iglesia, que es Aristóteles. Entonces, cosa curiosa, él siendo creyente, pero cuestionando a Aristóteles, lo lleva a la crítica de la Inquisición. Y al final tenemos a Paracelso, que vamos a hablar un poquito más de él en alguna de las siguientes diapositivas. Ya haciendo referencia a las obras del Fondo de Cultura Económica, tenemos a este autor que es un prominente historiador de la cultura y de los libros, que es Robert Darnton, en este libro de los bestsellers prohibidos en Francia antes de la Inquisición. De la Revolución, nos dice que aquí obviamente dice, una persona que tan solo hubiera leído los libros que salían con la aprobación oficial del gobierno, se encontraría un siglo detrás de sus contemporáneos. Había que leer de todo, pero era difícil leer los libros prohibidos. Entonces es un poco contradictorio esto, pero la gente obviamente con interés de leer algo más, se las ingeniaba para pagar libros prohibidos o libros pirata. Había contrabando de libros pirata o de libros no adecuados, incluso en Francia. Nos dice aquí que en la época de Luis XIV había 3 órganos que se dedicaban a la censura. Dice, la dirección de la librería, la policía y el gremio de libreros eran quienes leían los libros y hacían el mismo prácticamente proceso que vemos nosotros en España,
Y los motivos de prohibición eran los mismos, dice allí: menoscabar la autoridad del rey, de la iglesia y de la moral convencional. Había que portarse bien siempre. Y también nos dice Darnton que las permisiones del gobierno eran muy raras. Por ejemplo, nos dice allí: había privilegios, permisiones tácitas, permisiones simples, permisiones de policía, simples tolerancias. ¿Qué nos decía que un libro era permitido o no? Volvemos a lo mismo. A veces incluso el estado de ánimo de los censores, de los lectores oficiales que los censuraban. Nos dice allí: lo legal se confundía con lo ilícito en grados casi imperceptibles en Francia. Las mismas listas que veíamos que se publicaban en España, se publicaban prácticamente en Francia de manera parecida por el Consejo del Rey y los obispos. Volvemos a lo mismo. El poder temporal, el poder, el gobierno y la iglesia eran quienes decidían qué se leía y cómo se leía. Desde luego que en las aduanas también entraban estos libros prohibidos, los libros no permitidos, los libros piratas, etc. Y obviamente la corrupción pues es un mal que existe en muchas culturas, lamentablemente, y siempre se las están ingeniando para sobornar a las personas y vender libros que no son adecuados para la gente. Nos dice aquí lo mismo, dice: en la Francia del siglo XVIII, los libros no competían con la radio y la televisión, sino que circulaban en una sociedad agobiada por el chisme, los rumores, las bromas, los cantos, los grafitis, los carteles, las pasquinadas, los letreros, las cartas y los diarios. Muchos de estos medios de información dejaron su marca en los libros mismos, de igual modo en que los libros tuvieron su impacto en esos medios. Entonces, la manera de ser sabio inicial era aprender a leer y a escribir y leer libros, no cualquier cosa. Desde luego que los libros van a ser el vehículo por antonomasia. ¿Por qué se les colaban estos libros? Desde luego, dice ahí: incapacidad de los funcionarios, que ya mencioné, ignorancia, falta de pericia. Y dice allí: algunos de los libreros hasta escribían con dificultad. ¿Cómo íbamos a encomendarles una tarea tan pesada de leer mucho y tan diverso cuando los mismos libreros o los mismos censores no habían sido educados para ello? Por eso se colaban estos libros prohibidos, porque no les entendían. Decían: bueno, creo que no habla mal de Diosito, pues permítase su venta. Ay, aquí no menciona nada feo, no menciona al diablo, pues que se venda, porque no tenían esa capacidad de interpretarlos de manera adecuada. Las penas a quienes vendieran, compraran o poseyeran estos libros, nos dice, iban a la cárcel o a la Bastilla y a las galeras. Los ponían a remar en los barcos como castigo, como en las películas que hemos visto a veces, que tienen un látigo y los ponen a trabajos extremos, a trabajos pesados. Quizá de lo más interesante que tiene este libro de Robert Darnton es sobre los libros, entre comillas, filosóficos, el encarecimiento y las rutas de contrabando. Dice que cuando alguien se acercaba a los libreros había catálogos, pero en esos catálogos escritos había ciertas claves o una lista de libros, pero en la última parte de la lista dice estaban divididos con una raya y a partir de la raya eran los libros filosóficos. ¿Qué eran los libros filosóficos? Los que hablaban mal de la iglesia, los que contenían imágenes pornográficas, los que tenían información de otras religiones. Todo lo que no entrara en lo permitido se le llamaba libros filosóficos. Y a mí me da risa porque yo estudié filosofía y digo, pues los libros que yo estudié no tenían nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenía filosófico? Desde luego que era una especie de máscara para decir, oiga, le encargo 5 libros filosóficos diferentes y que vengan de Suiza o que vengan de España. Entonces, con eso filosófico propiamente no compraban como nosotros. Vamos aquí a los estantes del Fondo de Cultura y vemos allí los libros y vemos desde el título y le damos una ojeada y lo compramos. Antes incluso era filosófico, me interesa, te pago bien. Y con lo filosófico quería decir prohibido. Entonces el saber prohibido pues siempre va a ser algo que atrae a la gente y que pagaban muy bien por ello. Y por eso existían los libros piratas y todo este contrabando, por leer lo que la gente común o la gente santa no leía.
Sobre los libros de ciencia, ahí nos dice, en el caso de Portugal, la tinta ferrogálica de la cual ya les hablé, estos libros que están expurgados, que tienen estas marcaciones que a veces son terribles y que no permite leer esos pasajes. Dice allí, si la tinta era poco concentrada, podía dañar el papel. Perdón, si era muy concentrada, podía dañar el papel, pero si era poco concentrada, podía permitir que la lectura de los fragmentos expurgados se hiciera. Entonces, a veces preferían dañar el libro, así con un montón de tinta, para que no se leyera. Y a veces el reverso de la hoja, pues también está dañado. Lo vamos a ver mucho en los libros que están en los repositorios históricos. Existen estos, sin lugar a duda. La censura en cuanto a la ciencia no fue tanta. Dice allí, de 105 libros de medicina y farmacia, de 2 autores españoles y portugueses fueron expurgadas de datos sobre judaísmo y cuestiones sexuales. Ahí destaca el primer autor del que voy a hacer referencia, es Amato Lusitano. Dice, escribió Las 7 centurias de curas medicinales, libro expurgado. Muchos de estos autores que tienen que ver con el saber médico, cuando escribían de medicina, hacían referencia a Dios, y a partir de Dios hablan de la creación, y Dios creó las plantas y los animales para que vivamos y estemos bien, comamos, nos curemos, seamos felices, y si nos portamos bien nos vamos al cielo o al paraíso, ¿no? Y todos los libros, o muchos libros de esta tradición judaica, van a hablar de Dios, y cuando hablan de Dios, hablan del Dios judío, no hablan del Dios cristiano. Entonces, estos pasajes pues van a ser expurgados con esta tinta ferrogálica. Y curiosamente, pues son libros de medicina. Si leemos nosotros de Maimónides, que es un gran sabio de la antigüedad, Maimónides es respetado por judíos, por cristianos y por musulmanes. Y todos los libros de Maimónides empezaban hablando de Dios, de la creación, para al final decirnos cómo curarnos el dolor de estómago o cómo curarnos el dolor de cabeza. Entonces, esa parte la quitaban, y donde hiciera alusiones al judaísmo, las quitaban o las marcaban con negro. Entonces, es curioso que un libro de medicina esté escrito así, pues es un estilo propio de la época. Dice que hay otros libros como el de Copérnico que pues no pudieron ser expurgados, porque simplemente nos dice allí las obras que eran muy poco consultadas por ser muy técnicas y solo estaban al acceso de los especialistas, muchas veces no presentan esas marcas de expurgación. O sea, ¿quién le entendía la mecánica celeste de Copérnico? Pues los frailes en muchos casos no, pero veían ahí los movimientos de los astros, decían, pues esto se ve bonito, no contradice a Dios, no habla del diablo, no dice que los ángeles no existen, no habla mal de la Virgen María, pues que se venda, ¿no? Un pensamiento aquí de unos historiadores portugueses nos dice que el libro tiene un papel central en el establecimiento de la cultura científica. La ciencia se va a enseñar y se va a aprender por medio de los libros. Obviamente es donde empieza a haber la experimentación, donde empieza a haber la observación, primero a vista, a ojo desnudo, vamos a decirle así, pero también empieza la creación de los instrumentos, el microscopio, el telescopio, empiezan a hacerse mejores mapas, empieza también a existir el dibujo biológico, este dibujo de las especies de plantas y animales, cada vez más exacto, tratando de reproducir formas, colores, tamaños, y la ciencia pues va a agradecerlo mucho a la circulación de los libros. En el segundo punto dice, no hay ninguna noción de modernidad que no pase por la ciencia. Y entre el 8 y 10% de los libros de las bibliotecas eran de ciencia en el caso de Portugal. Vamos al caso español, nos dice que en esta primera etapa dice había prohibiciones y nos vuelve a decir de las 14 reglas para las prohibiciones, y los primeros dice en ser criticados eran los libros de Paracelso, Huarte, Fuchs, Gesnero, Tácito, Heródoto, Plinio y algunos otros clásicos. ¿Por qué los clásicos? Porque los clásicos tienen una religión politeísta, no creen en Cristo. Obviamente si leemos a Heródoto o si leemos a Platón no nos va a hablar de Cristo porque se escribió antes, pero en su cultura es politeísta y sus saberes obviamente son distintos. Hay una segunda etapa donde la censura a partir de 1583 empieza a ser cada vez más fuerte. Nos dice, hay una crítica al alumbradismo. El alumbradismo son las personas que dicen que tienen visiones, que vieron ángeles, que vieron santos,
y bueno, que les dicta hacer ciertas cosas un poco extremas. No son los mismos que, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o algunos otros santos que vieron cosas, pero fueron cosas acordes con la religión católica. Estos estaban totalmente fuera de la religión. Se prohíbe a españoles publicar fuera de España porque obviamente donde no existe la Inquisición uno puede publicar de manera más libre, y nos dice allí empiezan a prohibir las obras de algunos sabios, sobre todo Copérnico y Paracelso. Ya los censores se vuelven cada vez más sabios y empiezan a saber cada vez más cosas de ciencia, y desde luego que Copérnico es un autor criticado porque él va a postular esto del heliocentrismo. El Sol es el centro de este universo, al menos de este sistema solar, y eso me hace recordar este pequeño libro que coloco ahí de abajo, donde dice de la Tierra plana al globo terrestre, publicado por el Fondo de Cultura, que nos dice que incluso los mapas, a partir de la concepción de Copérnico, van a evolucionar incluso, ya el centro de los mapas ya no va a ser Tierra Santa, conforme se van descubriendo cosas. Ya nuestros mapas, obviamente vemos que el continente americano siempre está a la izquierda, el euroasiático africano está a la derecha, Oceanía está hacia la derecha, hacia abajo, pero va a romper estas ideas de los mapas antiguos de T en O. Hay unos mapas que se llaman de T en O y que tiene que ver con la Santísima Trinidad. El mundo está dividido en tres porque Dios es tres, es uno, pero también son tres, lo que ya habíamos platicado hace rato. Y el centro es Tierra Santa. Obviamente, conforme se van dando los descubrimientos, estas ideas se van eliminando. Nos dice un historiador español, José Pardo, solo se prohibieron 44 obras de ciencia, dice en 1559, un 7,8%, 7.8%, dice ahí con tan solo 32 autores científicos censurados. Total o parcialmente, y en 1583 se prohibieron 148 de un total de 2.166, un porcentaje de 6.9%. Si lo vemos en volumen, no son muchas las obras de ciencia, en realidad no son muchas. A veces pensamos en Galileo, Newton, Galileo, Copérnico, ahorita vemos a Paracelso, los grandes sabios de las revoluciones científicas, Aristóteles, Platón, en cuanto a filosofía, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, a partir de la Revolución Francesa y demás. Pero no son muchos libros, realmente no son muchos libros los que se van prohibiendo. En el caso de Paracelso, ahí nos dice que la obra de este sabio suizo fue médica, alquímica y quirúrgica. La principal fue la gran cirugía. Y el problema con Paracelso nos dice la relación de la astrología, la medicina, la alquimia y el amor para que la gente esté sana. Crea el concepto de espagiria. La espagiria es ir a las plantas y a los animales, hacer una especie de destilado y extraer el principio activo que nos va a curar, y eso se lo debemos a Paracelso. Pero lo que hacía Paracelso era alquimia, no es la química que conocemos o la farmacéutica que conocemos, es la alquimia. Entonces a veces decimos el alquimista, o a veces somos un poco agresivos, ese que era pura charlatanería. Sí, pero era la ciencia que había en esa época y evolucionó de maneras diferentes. Ese principio de la dosis hace el veneno, creo que también tiene esos principios de los griegos, y dice solo un hombre virtuoso puede ser médico, desde luego, por todo lo que implica el curar. Hay críticas en cuanto a la obra de Paracelso. Dicen, Paracelso en España no tuvo un gran seguimiento, fueron pocas obras, se prohibió la obra de Paracelso, pero esa prohibición fue anecdótica. Se encontraban obras de Paracelso en las bibliotecas de los frailes y de los monjes, a pesar de que estaba prohibida. Uno de los ataques era el uso de la astrología judiciaria en contra de la astrología natural. Si nosotros pensamos a la astronomía actualmente, ver los astros, la astrofísica y demás, no tiene mucho que ver. La astrología judiciaria era lo más parecido a que nosotros leemos el horóscopo. No sé si alguien lee el horóscopo antes de salir. Yo conozco gente que lo sigue haciendo. Estamos en 2025. Dice, yo soy Tauro, y de repente dice, Tauro, no salgas de tu casa porque te va a caer algo del cielo y te va a bañar, y tu número de la suerte es el 7 y el color es el azul.
Entonces tengo una camiseta de los Pumas con el número 7 para que cuando pueda salir esté inmune a que me caiga algo del cielo. Es broma, desde luego. Pero hay gente que desde luego en ese sentido, esta astrología judiciaria va contra un principio de la religión católica, que es la libre elección. Nuestro destino no está escrito. Entonces, si yo le pregunto a los astros cómo me va a ir, si yo le pregunto a la palma de la mano, a las cartas, yo ya estoy atentando en contra de algo. El destino para los cristianos no está escrito. Y si nosotros pretendemos desentrañar de eso donde está escrito, si es que está escrito, pues estamos atentando en contra de la libertad. Y por eso se prohíben las obras de sabios como este señor, como Paracelso. Dice que ya fue prohibido en Praga en 1583, condenado por los teólogos de la Universidad de la Sorbona de Francia, y dice ahí fue parcialmente prohibido e incluso expurgado, Paracelso. Desde luego que todo eso pasó a estos territorios de Nueva España. Nosotros, al ser virreinato, pues calcamos o copiamos estas instituciones. Dice ahí, por medio del Concilio Mexicano de 1555, se traen todos estos aparatos de vigilancia de los libros. Obviamente hay un cuidado en aduanas y puertos, y dice allí a las obras mutiladas, sobre todo de los doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia son los que nos dicen qué creer y cómo creerlo. Si yo leo una obra de San Agustín que nos dice que yo voy en el cielo voy a revivir o voy a tener la mejor condición que viví en cuanto estaba en este mundo, pero si yo le quito cosas y le pongo otras, ya no es el pensamiento de Agustín, ya alguien más le puso allí y lo está modificando. Por eso estos libros tenían que ser impresos tal cual estaban, sin este tipo de modificaciones. ¿Cómo se colaban todos estos libros? Pues nos dice una de las técnicas era en los barriles, en los toneles de vino o de almendras o de frutas o de semillas, y en algún compartimento específico allí iban escondidos los libros listos para su compra y su venta ilícita, este comercio de libros no autorizados. Dentro de lo que pude encontrar, uno de los principales autores de la gran revolución científica que nos hablan los historiadores y todos estos sabios que fueron perseguidos es Isaac Newton, que nosotros ya lo conocemos desde las caricaturas porque le cayó una manzana y a partir de la manzana se le viene toda una ecuación. Eso no existe, ¿verdad? Pero es una manera para enseñar cómo el pensamiento de Newton abstrajo lo que le sucedía a partir de la caída hipotética de la manzana. Nos dice que allí Newton fue prohibido en primer punto porque él era inglés, entonces todo lo inglés era mal visto, porque los ingleses no eran católicos de principio. Y además estaba en contra del gran autor de los católicos que es Aristóteles, como decía uno de mis maestros de la Universidad Pontificia, San Aristóteles, ¿no? Entonces ya tiene 2 puntos en contra allí Isaac Newton. El tercero viene a partir de su obra Los principios matemáticos de la filosofía natural y los Opúscula Mathematica de filosofía y filología. Dice allí, ya se pone a hablar de cosas teológicas. Dice, Cristo no va a regresar, los sacerdotes son unos ignorantes, y se pone a decir que la fecha del nacimiento de Cristo no fue como la que nos dice la Iglesia Católica. Todas estas ideas que nos dice Newton, pues van a hacer que sea prohibido, por lo menos en Nueva España, porque está atentando en contra de lo que nos dice la Iglesia. Dentro de las ideas que nos dice Newton también va a recurrir a causas no convencionales, causas físicas. Nos dice cómo los cometas tienen una trayectoria específica que se puede calcular, que se puede medir y se puede predecir por medio de ecuaciones, por medio de observaciones, por medio de la utilización de telescopios. Y nos dice allí, el arco iris no es simplemente porque la voluntad de Dios o de los ángeles, no, dice, hay una decomposición de la luz por medio de los pequeños prismas que están en el aire, que son las gotículas de agua. Y ya después los movimientos planetarios. Está recurriendo a causas que se pueden medir, pesar, que se pueden observar y se pueden predecir. Ya no es la santa voluntad de Dios. Ya la causa que opera en las obras de Newton es distinta y por eso se va a prohibir la obra newtoniana.
Recurrí a todo esto, a todos estos autores para que ustedes tuvieran una idea más o menos general de cómo operaba el Tribunal de la Santa Inquisición, de algunos de los libros prohibidos, cómo era el proceso de expurgación y de prohibición, la quema de libros y demás, gracias a todas estas obras que menciono aquí. Y hay uno que se llama, en general, La ciencia y la historia de la Iglesia, es el tercero de esta lista. Yo les recomiendo mucho, porque no es simplemente que él disculpe a los sacerdotes, sino simplemente dice, la Iglesia está encargada de explicarnos la realidad que conviene a la Iglesia. A la Iglesia no le interesa que nosotros leamos la Biblia como un manual de ciencia, porque la Iglesia no quiere que sepamos ciencia, la Iglesia quiere que nos portemos bien. Entonces, también hay que hacer una lectura crítica, sin lugar a duda, pero también ver los intereses que tiene la Iglesia o la ciencia para dar cuenta de algo de manera específica. Dentro de este tema, José Pardo Tomás, historiador español, es importante su lectura, dice ahí, Ciencia y censura, la Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII. Don José Pardo Tomás nos dice, es algo que tiene que seguirse estudiando, la censura de la ciencia a partir de los libros que nos quedan, a partir de los índices. No es sencillo rastrear esto por medio de las fuentes. Allí tenemos algunos otros autores, algunas tesis de licenciatura, y las imágenes, la cuestión del imprimatur y del nihil obstat, libro de Darnton, del cual ya les hablé. Cuestiones en portugués, dice allí los libros científicos de los siglos XVI y XVII, o cómo la Inquisición limpió las bibliotecas. Algunos de los textos que utilicé para esta plática. Y pues yo quiero agradecerles, quiero que se lleven una idea de que la ciencia puede ser divertida, de que la ciencia es una cosa que vale la pena conocer por medio quizá de los libros de la colección de La Ciencia para Todos, y pues seguir estudiando y que sean cada vez mejores personas y científicos, ojalá. Y yo les quiero agradecer.